Bien, bueno, si les parece a las docentes que comencemos, si me dan el ok, hacemos la presentación formal del espacio. Dai, ¿estás? Acá estoy, Bien, sí. Estoy con eso. porque es muy importante tu participación. Bueno, hola a todas, a todes y a todos. Vamos a dar comienzo formal a la clase número 4. Estamos muy contentes de estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, hoy las compañeras de la comisión están en otra actividad, pero en representación está Diana Gómez Lozano, que es compañera también del cuerpo de abogadas y abogados, pero está en un doble rol porque también participa en la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados. Bueno, hoy nos van a acompañar como docentes, entonces, Carla Cárdenas, que ya tuvo su presentación en la segunda clase. Bueno, Carla, como ya saben, es psicóloga, es especialista en géneros y sexualidades y es asesora del cuerpo de abogadas y abogadas para víctimas de violencia de género. Después está Julieta Hernández, que hoy es la primera vez que nos acompaña. Ella es abogada transfeminista, también asesora del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género. Y Diana Gómez Lozano, que también ya la presentamos, pero hacemos nuevamente la presentación. Bueno, ella es abogada y está en este doble rol de asesora del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género e integra la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados. Así que bueno, cuando quieran comenzar, compañeras, todo suyo el espacio. Muchas gracias a todos por participar. Cualquier cosita van poniendo en el chat que yo les leo o habilitamos los micrófonos para cualquier consulta que quieran realizar. No sé, Car, si querés compartir pantalla y Sí, damos eso iba a comienzo. decir. Hola, hola. Vos decime, Juli, y ya comparto. Dale, ¿Dale? ¿Ahora? dale. Bueno, mientras tanto, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, espero, yo estoy desde el celular, así que mucho no voy a estar viendo, así que de última me escriben en el chat o me avisa alguien. Yo Juli, perdón, voy, vos haceme sí, alguna señal y yo yo así te y tiro, voy pasando. sí, Soy yo te, tu asistente otra vez. dale, yo te tiro la señal, pero igual yo le digo filminas, pero esto quedó de modé, mucho no las sigo, pero bueno, porque soy bastante desordenada en la exposición, pero vamos a intentarlo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es abordaje, ¿no? Abordaje desde el ejercicio profesional, por supuesto, en situaciones de violencia por razones de género. Específicamente yo lo que voy a tratar de exponer ahora es un poco el primer encuentro, ¿sí? El primer contacto con la persona en situación de violencia, y qué particularidades tiene esto y qué particularidades tiene el abordaje en estas situaciones, ¿sí? En sí, a ver, el abordaje tiene tres características, ¿sí? En situaciones de violencia de género. Primero, que es interdisciplinario, ¿sí? Esto quiere decir que no basta con una sola profesión para abordar este tipo de conflictivas, porque además este tipo de conflictivas no tiene una sola causa, es multicausal. Entonces, cada profesión posee una óptica y herramientas específicas, ¿sí? Para aportar, que no van a poder ser suplantadas por otras. Yo entiendo que muchas veces hay, digamos, determinadas dinámicas que hacen que sea una sola disciplina la que esté enfrente o llevando adelante la entrevista y tenga que pensar la estrategia y demás. Pero bueno, para eso es importante recordar que siempre está la posibilidad de la derivación, ¿sí? Para que no seamos nosotros soles quienes intervengamos, ¿sí? En la situación, si vemos que hace falta el aporte de alguna otra disciplina, que probablemente vaya a suceder, porque como ya lo dije, estas conflictivas son multicausales. A su vez, es interinstitucional porque así como tampoco basta con una sola profesión, tampoco alcanza con una sola institución, ¿sí? Porque las instituciones tienen limitaciones,
están encuadradas de distintos lados y tienen alcances diferentes. Entonces, esto va a tener que ser interinstitucional también. Y por último, ¿sí?, que ustedes un poco ya lo hablaron en otras clases, tiene que ser el abordaje desde una perspectiva de género, de derechos humanos e interseccional, ¿sí? Sin perder de vista que esto no es una cuestión individual, ¿sí?, que tiene que ver con un sistema, que esto ya lo hablaron también, y donde el Estado es responsable y tiene obligaciones. Bien, una vez que tenemos, digamos, el abordaje ya un poco claro, no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo de la intervención, ¿sí? En líneas generales, el objetivo tiene que ser que la persona pueda salir de esa situación de violencia, ¿sí? Y después, bueno, según el caso, se verá, bueno, de qué manera, y también tener en cuenta que a veces, en ese momento situado en el que se acerca la persona a consultar, no sea posible. Porque esto también puede suceder, que en ese momento no sea posible salir de la situación. Y ahí también tenemos que manejar, digamos, las frustraciones de la persona y las propias. Porque esto también genera cuestiones en quienes intervienen, ¿sí? Que más adelante esto lo vamos a hablar. Lo fundamental que hay que tener en cuenta es que la única persona que puede salir de la situación de violencia es quien está atravesándola. Con lo cual, la decisión de esa persona va a ser fundamental a la hora de pensar una estrategia, y un poco va a ser la que dirige también esa estrategia. Todas las intervenciones tienen que tener como norte el fortalecimiento de la persona en situación de violencia de género, ¿sí? Otorgar la autonomía. Entonces, la entrevista, que va a ser la herramienta que tenemos para poder construir, digamos, una estrategia jurídica en nuestro caso, en estas situaciones específicas tiene determinadas características, ¿sí?, que la diferencian de otro tipo de, de entrevistas a otro tipo de situaciones. Una de las características principales de la entrevista, que es el primer contacto, ¿sí?, ay, perdón, Carl, yo no te estoy diciendo que vos pases, pero vos te das cuenta que ves que las filminas no las tengo. El objetivo ya está, ahora sería la entrevista, la otra. Exacto. Bueno, una de las características de la entrevista es que tiene que ser semidirigida. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener en la entrevista amplia libertad, ¿sí?, para consultar, para preguntar, para repreguntar, para interrumpir en algunas situaciones, o para intervenir y reforzar algunas cuestiones, ¿sí? Es decir, la entrevista en estas situaciones tiene un grado de flexibilidad, pero de todas formas, semi-dirigida, porque está bueno siempre tener algunas preguntas disparadoras que nos permitan, ¿sí?, ordenar un poco el relato, porque las personas que están en situación de violencia generalmente vienen al estudio o al lugar de consulta arrasadas por las situaciones de violencia, probablemente ya hayan pasado por otras instituciones súper intervenidas, y el relato se torna bastante desordenado y difícil de entender. Entonces, esas preguntas que historicen, digamos, la situación de violencia, que vayan como uniendo cronológicamente los hechos, van ordenando el relato, y además nos permite también poder pensar una estrategia de una forma mejor, digamos. Pensaba acá que a veces yo la entrevista la pienso, o a mí me ayuda al menos, pensarla como que tiene, digamos, un principio que es la historización de la situación. Después viene una parte en la que se detecta un poco la situación específica, o sea, la conflictiva madre, digamos, la conflictiva más importante, y después vendrían la construcción en conjunto de una estrategia, si hay que hacer derivaciones, bueno,
esas cuestiones. A mí me ayuda a ordenarme así en la entrevista, pero bueno, después eso, cada persona va encontrando su forma, ¿no? Bien. Otra característica que tiene la entrevista es este rol que tenemos quienes entrevistamos a personas en situación de violencia, que es holding o contención emocional. A ver, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta para esta contención emocional? Que es importante tenerla y brindarla en el momento de la entrevista. Bueno, la actitud postural, la elección de palabras, el tono de voz, el asentimiento con la mirada, y algo que a las personas, a los abogados les cuesta mucho, que es hablar en un lenguaje claro, ¿sí? Muchas veces utilizamos tecnicismos que son propios digamos, de la profesión y que no nos damos cuenta, que no todo el mundo entiende, y es importante explicarlos, también consultarle, ¿sí? Si hace falta reiterar algo, si entendió lo que se le explicó, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el rol de contención, que ahí no es que tiene que haber una psicóloga para, digamos, hacer ese rol, no, esto es algo que tiene que tener cada persona que va a entrevistar a una persona en situación de violencia, independientemente de la profesión, ¿no? Y esto está muy relacionado con la escucha activa, ¿sí? Que es otra de las características de la entrevista, que consiste en una forma de comunicación donde se le va a transmitir a la otra persona que estamos entendiendo lo que se nos dice, ¿sí? No es esa escucha, no sé, lacaniana, de estar ahí escuchando y no decir nada, o que la otra persona no sabe, sino que es una escucha donde se puede intervenir, repreguntar, donde se asiente, ¿no? Y aparecen cuestiones nimias, pero son súper importantes para que la otra persona, para crear un espacio de confianza, que la otra persona pueda contar situaciones que no son situaciones fáciles de contar. Otra cuestión importante que tiene que estar en la entrevista es la evaluación de la situación de riesgo. Y esto es importante para armar una estrategia de intervención, ¿sí? El nivel de riesgo es lo que nos va a determinar cuáles van a ser las herramientas legales que le vamos a sugerir, ¿sí? Además de evitar que nos automaticemos en las intervenciones, cuestión que pasa mucho en la práctica judicial, que es esto de, a veces pareciera que todo es un riesgo, o nada es un riesgo, o que pasa mucho que la perimetral es algo que se otorga casi de forma mecánica, sin pensar, ¿sí? Cuánto puede proteger o cuánto no protege. Hay situaciones donde tal vez la perimetral no tenga mucho sentido, por ejemplo, qué sé yo, no sé, viven juntos, es más, tal vez la perimetral pueda ponerla en riesgo si el agresor se entera, o sea, o lo notifican de una medida, entonces también pensar en función de eso. Hay veces que los agresores no viven en el mismo lugar, pero la persona consultante, la patrocinada, refiere que es una persona que no cumple con ninguna medida, que ya ha tenido medidas de protección y no las cumple. Bueno, en ese caso vemos que el riesgo es distinto, y vemos entonces que, digamos, ¿por qué es un factor de riesgo el incumplimiento de medidas de protección? Entonces ahí vemos que tal vez una perimetral, que es algo que es fácil de incumplir y es difícil, digamos, o sea, como que la protección viene después, y en ese caso no va a tener mucho sentido y va a haber que pensar, no sé, una consigna policial, un rondín, otras medidas, ¿sí? Distinto es si es una persona que ante una ante una resolución judicial, bueno, puede, no sé, se encuentra amedrentado o tiene algún impacto, ¿no? en esa persona. Entonces, todos estos, la evaluación de todos estos factores, ¿sí? Tanto del agresor como de la persona en situación de violencia, y los contextos nos van a ayudar a determinar una estrategia que sea singular para ese caso, ¿no?
Otra cuestión importante es consultar las expectativas, ¿sí?, que tiene la persona y alertarla de los obstáculos. Esto ya igual corre por mi cuenta, pero, a ver, es importante preguntarle qué es lo que espera del proceso, ¿sí? Para que esta persona pueda tomar un rol activo. Acuérdense que hablamos de que el objetivo de la intervención tiene que ser el fortalecimiento y la autonomía. Entonces también preguntarle qué es lo que espera, qué es lo que quisiera, ¿sí? La pone en ese rol no ya pasivo de víctima que no puede resolver nada, sino algo. Y porque además nos va a sorprender también las distintas formas de reparación que puede sentir una persona, ¿sí? Y que no son las nuestras. Por ahí nosotras, a ver, por ahí una piensa, bueno, lo mejor para esta persona es que este agresor vaya preso, y tal vez no. Tal vez reparador sea, no sé, otra cosa, no sé, en este caso hemos tenido casos en donde por ahí lo que nosotras pensamos, sobre todo con Car que está acá, no era reparador para esa patrocinada, y de pronto lo que buscaba era otra cosa. Bueno, eso también hay que poder escucharlo, y también hace digamos, la autonomía de la persona que está en situación de violencia. Y además, ¿sí?, este tipo de preguntas lo que ayuda, ¿sí?, a la persona es a ubicar la demanda, ¿sí? Y si no, a construirla en ese momento. Y no solo a la persona, sino digamos, al profesional que está en esa situación, ¿no? También, porque a veces hay demandas que no se pueden identificar si vienen más de algunas instituciones que de la propia patrocinada, ¿no? Y hay veces que hay demandas que vienen de nuestro lado. Entonces, eso está bueno. Y alertarla de los obstáculos, bueno, acá por ahí hay personas que van a decir, bueno, alertar de los obstáculos a veces es desalentador, o por ahí hace que se retraiga la persona y no quiera denunciar y demás. Pero bueno, esto por ahí pueden tomarlo o no. A mí me parece que es importante alertar de los obstáculos, alertarla de los obstáculos que puede encontrar en el proceso, porque hace que el impacto de la violencia sea mucho menor. Digamos, no digo que pase en todos lados, ni quiero ofender a nadie, pero hay veces que hay resoluciones judiciales que son muy crueles, que están cargadas de estereotipos, de discriminaciones. Hay cuestiones en todo el proceso judicial que a veces causan revictimización, o que cuestionan a la persona en situación de violencia. Entonces, a veces explicarle que por ahí eso suceda, pero que no tiene que ver con ella, dada que esto tiene que ver con un sistema, ¿sí?, con que las instituciones todavía son patriarcales, y bueno, a veces alivia un montón el impacto de esas violencias institucionales. Para mí es un buen recurso alertarla de los obstáculos con los que puede encontrarse. Asimismo, ubicar redes de contención también es muy importante, porque yo no digo que no se pueda salir sola de la situación de violencia, pero sí digo que salir acompañada es mucho mejor. Entonces, primero, para no convertirnos en la única persona que escucha y aloja ese relato, porque después lo que sucede a veces es que hay demandas excesivas que no podemos controlar nosotras o nosotres. Y además porque también tener redes de contención le brinda autonomía a la persona en situación de violencia. Entonces, es importante tratar de ubicar redes de contención. Y también, por ahí, otra cosa que, no sé, a mí me ha servido en mi experiencia personal, y la hemos pensado también a veces, es por ahí ubicar a alguna persona, si es que tiene, que sea un contacto cercano, ¿sí? Y pedirle el teléfono de esa persona, porque muchas veces, ustedes saben y han escuchado hablar del ciclo de la violencia, sucede que hay alguna pérdida de contacto en ese vínculo entre profesional y patrocinada, porque bueno,
no sé, justo en ese momento, tal vez el agresor le pidió disculpas, y bueno, nada, creyó en eso, y se retrajo la situación, y entonces, para saber que está bien y no perder del todo el contacto, es importante tener algún otro número a quien ubicar para ver que esté todo bien y demás, ¿sí? Y después, obviamente, respetar, como ya dijimos, eh, la, la autonomía de esa persona, porque, y acá viene lo otro, en esa persona también hay un saber que nosotras desconocemos, ¿sí? Susana Velázquez habla de que hay un saber de quien sabe y un saber de quien padece. Nosotros, como profesionales, sí, contamos con determinados saberes que son aportados por la academia, tal vez por, no sé, por lugares donde nos juntamos a charlar, compartir experiencias profesionales con otros colegas, pero es importante no desconocer que hay un saber que nos va a exceder, ¿sí? Que es el de la persona que está en la situación de violencia, conoce al agresor, conoce cuáles son las situaciones que han pasado, y por eso es fundamental a la hora de construir una estrategia pensarla con la persona que está atravesando esa situación, ¿sí? Y para esto preguntas como, por ejemplo, no sé, ¿vos creés que capaz de cumplir esa amenaza? ¿O te parece que esa medida de protección va a otorgarte seguridad o no? Son importantes para hacer que esa intervención efectivamente proteja a esa persona en ese caso concreto. Porque no es lo mismo una persona, digamos, siempre estamos hablando de situaciones de violencia, ¿no? Digo, no es lo mismo una persona que a quien el agresor todo el tiempo la amenaza, ¿sí? Con hacerle algo. La amenaza es una violencia en sí, porque la amenaza, independientemente de que se cumpla o no lo que se está amenazando, ya produce, ¿sí? Un daño psíquico, que es eso de estar constantemente en alerta de que algo puede suceder. Y eso ya es una violencia psicológica, amenaza. Pero bueno, una cosa es que la persona ejerza esa violencia, pero cuando le preguntás a la patrocinada te dice, jamás las cumplió, pero siempre me ha amenazado, a que diga, bueno, siempre que me ha amenazado ha hecho lo que me dice, y ahora me dice que me va a matar, cuando esa persona está en riesgo. O sea, no es solo una amenaza. Es muy probable que eso suceda, entonces ahí también ese saber a nosotras nos ayuda un montón a la hora de diseñar una estrategia y a la hora de evaluar el riesgo. Entonces, es importante. Y por último, y para mí ese es, o sea, este es el gran desafío de trabajar en situaciones de violencia, es la distancia óptima. Es algo muy difícil y que trabajarlo constantemente y ponerlo en práctica constantemente, porque es algo que, y más a partir de que va pasando el tiempo, es difícil, es difícil. La distancia óptima se le llama a la distancia que permite realizar una intervención, ¿sí? En este tipo de situaciones, que no es lo mismo que en otro tipo de situaciones. Es decir, implica no estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos, ¿no? A ver, ni muy cerca que uno quede atrapado en la situación de violencia, ¿sí? Con la persona que nos está contando todo esto, ni tan lejos que nos haga desprendernos de cualquier tipo de compromiso subjetivo. Yo siempre pongo un ejemplo que es medio bobo, pero a mí me ha servido porque, no sé, siempre me quedó, que es el ejemplo de la foto, que yo siempre digo, que hay, digo que siempre digo porque por ahí hay abogados del registro que ya me han escuchado un montón y van a decir qué pesada, pero esto de, hay veces que, a ver, si vos tenés una foto y querés ver qué hay en la foto y lo ponés muy alejado, ¿sí? Es difícil ver cuántas personas hay en la foto, se empiezan a desdibujar los rostros, más para la gente que no ve bien, como yo, de lejos, y se complica un montón.
Y si vos te lo pones muy, muy, muy cerca, tampoco podés ver, ¿no? Y para ver bien es necesario ponerle una distancia óptima, ¿sí? Ni muy lejos que no se vea ni quiénes son las personas que están en la foto, ni tan cerca que directamente no ves nada. Esto es un poco lo mismo, ¿sí? Y para eso se utiliza una herramienta que se llama disociación instrumental, que implica que el profesional se va a identificar en parte con la persona, ¿sí? Porque esto es necesario un grado de identificación para generar una empatía, un espacio de cercanía que permita esa confianza que le va a permitir a su vez a la persona contarnos estas situaciones que son muy difíciles, y en parte va a mantenerse fuera de esa identificación, ¿sí? Para poder intervenir. Y esto es, digamos, importante en estas situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza la distancia óptima, o por qué es tan importante la distancia óptima y necesaria en el trabajo con personas en situación de violencia por razones de género? Porque esos relatos de violencia que tomamos, digamos, contacto cuando una persona viene a contarnos eso, nos hacen testigos de la violencia, ¿sí? Y ser testigos de esa violencia tiene efectos psíquicos, que es importante que detectemos porque esos efectos psíquicos se trasladan después, ¿sí? En la entrevista y se reproducen en el ámbito personal también. Entonces es importante, porque además ese relato no solo nos hace testigos, sino que además a veces nos enfrenta con vivencias propias o nos enfrenta con los sentimientos que nos produce escuchar esos relatos. Susana Velázquez, que es una psicóloga, que digamos, ha escrito mucho sobre la intervención del personal que trabaja con personas en situación de violencia, que tiene un libro muy, muy bueno, que se llama Violencias Cotidianas, Violencia de Género, o al revés. Dice que este tipo de discursos, ¿sí? De las personas que relatan situaciones de violencia, pueden producir dos respuestas en quien escucha. O el exceso, ¿sí? ¿Viste? Cuando estás ahí implicadísima, identificadísima con la persona, o la evitación, que tal vez lo hayan experimentado alguna vez en alguna entrevista, que es: no quiero escuchar más lo que me está diciendo, porque me hace mal. Entonces, esto hay que encontrar justamente algo en el medio del exceso y de el tratar de evitar todo tipo de escucha, ¿sí? Ese es el desafío de la distancia óptima, algo en el medio, ¿sí? Que nos permita, una distancia operativa que nos permita justamente, valga la redundancia, operar, ¿sí? Manejar esa situación de lo que nos produce, ¿sí? Sin que estemos totalmente desafectivizados y no podamos ni ver el riesgo ni nada porque estamos totalmente desimplicados. Bien. Hasta ahí. Ya estoy. Ahora no Bueno, sé si va Dai. Sí. sí, siguiendo esta línea y este espacio que nos dejas así y que me encanta y que estaría horas escuchándola porque es una persona que admiro un montón, Julieta. Es mi compañera también, o sea, así que tanto Maru como Carla, Juli, son personas que saben un montón y que, nada, colaboran todos los días en esto, ¿no? En tratar de pensar y repensar el abordaje de la violencia de género. Para seguir, digo, con esto que decía Juli con respecto a las entrevistas, un poco vamos a ver cómo diseñar la estrategia una vez que uno toma esa entrevista, ¿no? Y en primer lugar es importante tener en cuenta la complejidad que conlleva, por ejemplo, diseñar una estrategia estándar para todos los casos, y tiene que ver con los múltiples factores que nombraba Julieta recién,
que tienen que ver con la evaluación del riesgo en el caso, ¿no? Como les decía, hay múltiples factores que atraviesan un caso y que lo hacen a que cada caso sea único. Por ejemplo, escuché que habló de la distancia o la cercanía entre el agresor y la víctima. Eso va a ser muy importante para pensar luego qué medida de protección puedo pedir. Por ejemplo, hay en casos que ocurrió con el tema de la pulsera dual, si el agresor vive enfrente, claramente va a ser una medida ineficaz para el caso. Habrá que pedir otro tipo de medida, ¿no? Y ser creativos también en ese pedido. Por ejemplo, habrá que explorar en esa entrevista, y entonces va a ser importante para el diseño de la estrategia, si hubo niñeces o adolescencias testigas de violencia, y eso va a ser un tema seguramente que lo vayan a abordar más adelante, pero es importante tener en cuenta si han visto, si han escuchado, si han presenciado esas situaciones de violencia, por los efectos que generan esos contextos. Las características del hecho ocurrido, si algún integrante consume estupefacientes, si hay antecedentes de violencia, y esto puede ser tanto a nivel de denuncias efectuadas anteriormente, como del relato que surja de esa entrevista, que nos cuente situaciones de violencia que antes no se animó a contar, ¿no? Si alguna de las personas que están allí es una persona con discapacidad, ¿sí? Eso puede ser, digamos, tanto para la víctima como para el victimario. Si han intervenido anteriormente organismos de protección, eso va a ser importante para ustedes para el diseño de la estrategia y las acciones que se pueden emprender en cada proceso. Los lugares donde concurre habitualmente la persona, ¿sí? Si posee, como decía también Juli, redes de contención, y también saber quiénes son esas personas, ¿no? El lugar físico donde vive, y eso tiene que ver también con cuestiones que tienen que ver al acceso a los derechos básicos, salud, alimentación, vivienda, ¿sí? Y el estado de salud, obviamente, posterior al hecho. Como también, digo, cualquier otra cuestión que surja de la entrevista va a ser importante para entonces comenzar a ver eso que es la compleja mirada integral del caso, del conflicto, ¿no? Es eso de ver más allá del hecho, ver el contexto en el cual se producen esos hechos, tener en cuenta la violencia estructural, digamos, del caso, los hechos y la forma en que uno va a acreditar todo eso, o sea, va a ser también a la estrategia del caso, cómo uno puede ir recolectando prueba, ¿sí? Que ahora vamos a hablar, y cómo uno también se puede adelantar a ciertos obstáculos de acceso a la justicia. Para seguir, lo que pensaba fue algunas ideas para organizar esa información y empezar a diseñar la estrategia. Algunas de las cuestiones que nosotros trabajamos en la Cuerpa, le decimos así, es poder tomar esos hechos que nos relata y relacionarlos en nuestros primeros escritos con las distintas formas de violencia de género sin agregar valoraciones subjetivas a ello, ¿no? Y eso nos va a dar, en primer lugar, en cada escrito, en cada uno de nuestros primeros escritos, la garantía de que va a estar reflejada la voz de la persona, su testimonio, ¿no? En primera persona, y que eso lo vamos a poder relacionar con los distintos tipos de violencia. La ley provincial establece, ¿no? Lo que es la definición de violencia de género, y la ley nacional 26485 lo que hace además es decir los distintos tipos de violencia, ¿sí? Y podemos decir entonces violencia física, violencia psicológica, violencia económica, sexual, simbólica, ¿no? Y poder tratar de ir pensando estas cuestiones que hacen a específicamente lo jurídico, que tiene que ver en relación a los hechos y los tipos de violencia que la están atravesando a la persona, ¿sí? En segundo lugar, bueno, de la entrevista surge y de todos estos factores que estuvimos hablando, la evaluación del riesgo que uno se hace, ¿no? Y entonces comienza a ver, bueno, ¿cuál es la situación específica de esta persona, ¿no? En segundo lugar, digo,
en relación a eso empezamos a pensar, bueno, ¿y qué es lo que esa persona espera de un proceso judicial? Como decía Juli también, porque surge dentro de la entrevista. Y esto va a tener un impacto tanto en nuestra actuación como profesionales, como también en la reparación integral del daño, ¿sí? Y por último, tercero, yo había pensado en pensar las distintas acciones que uno puede realizar, relacionándolas y teniendo en cuenta que hay acciones que, como les decía en el ejemplo de, por ejemplo, la cercanía con el agresor, hay medidas que son ineficaces. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué fue ineficaz la medida? Por ejemplo, si la persona dice que continuamente o que ha tenido antecedentes y que ha roto medidas de protección, claramente habrá que ver qué hay que ajustar en ese proceso, qué medida y qué acción es la más eficaz para lograr el objetivo que contaba Julieta, ¿sí? Teniendo presente también los distintos tipos de obstáculos de acceso a la justicia y además teniendo ustedes herramientas, ¿no? Todas herramientas para tratar de sortear esos obstáculos de acceso a la justicia. Que tienen que ver justamente con ciertos estándares y prácticas probatorias que están vigentes. Bueno, para hablar, digo, teniendo en cuenta en nuestra estrategia, y esto es algo que también lo hacemos en lo cotidiano cuando como asesoras también nos adentramos a ver la cuestión de la estrategia que ha sido pensada, es esto, bueno, tener muy presente cuáles son los obstáculos y desafíos para el acceso a la justicia. Car, si querés pasar. Yo anoté algunos, ustedes podrán ver alguno otro o linkearlo con algo de lo que está acá presente. Tienen que ver con, por ejemplo, tres grandes burbujas, si se quiere, en este contexto. Diseño institucional, que tiene que ver con cuestiones que hacen las instituciones, que hay multiplicidad de fueros, que tienen que ver con la fragmentación del conflicto, ¿no? Y la ausencia de registros unificados en los casos de violencia de género. Esto de la multiplicidad de fueros trae algunas complejidades, y entonces como una buena práctica también tomamos, bueno, que sea el propio profesional, la propia profesional, quien dé a conocer que existe otra causa en otro fuero, ¿sí? Y que puede tener cierto impacto o incidencia en el proceso que nosotras estamos llevando, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un delito de desobediencia tramitando en la justicia penal, bueno, hay que poner en conocimiento de este delito de desobediencia en el fuero civil, ¿sí? Para dar un argumento válido de que la persona no puede cumplir con cierta medida de protección, ¿no? Lo mismo, y es muy importante cuando hay niñeces en el proceso, esto de la multiplicidad de fueros, quién es la persona que debe responder al pedido, si hay otros organismos intervinientes, ¿no? Y nos vamos ya al segundo, digamos, burbuja, digamos, de prácticas judiciales, ¿no? Que tiene que ver con algunos obstáculos y desafíos que tienen que ver con la falta de coordinación institucional, el maltrato, descrédito, victimización secundaria a la persona víctima de violencia de género, y a la mala utilización de la interdisciplina también. Sé que esto lo deben ver a diario, y por eso es tan importante poder saber qué hacer frente a cada uno de estos obstáculos, o adentrarnos, ¿no? Y conocer que, por ejemplo, es muy probable que si una persona te dice que no le quisieron tomar la denuncia, bueno, claramente no hay que volver a enviar en otro momento a que haga la denuncia en ese lugar, porque es muy probable que haya un maltrato, un descrédito, ¿sí? O que no le tomen la denuncia, ¿no? Entonces tratar de buscar, como decíamos en el primer encuentro, me acuerdo que había alguien, creo que era Omar, quien dijo que, nada, por ejemplo, hace uno mismo el escrito, ¿sí? La denuncia. Y otra cuestión tiene que ver con las deficiencias en la aplicación de la ley. Hay medidas de protección que son estandarizadas, y esto tiene que ver con un proceder burocrático, ¿sí? de la justicia, y qué hace la justicia frente al incumplimiento de las medidas de protección. Eso también se ve como un obstáculo, un desafío para el acceso a la justicia.
Y de estos, digamos, tenemos un montón de ejemplos que podemos ir dando, pero bueno, para adelantarnos, es importante que por lo menos los tengamos presentes al momento de diseñar la estrategia, ¿sí? Que existen todos estos obstáculos y que va a ser necesario que esa acción que nosotros elijamos, nosotros podamos sortear algunos de estos obstáculos y podamos decírselos en la entrevista también. Bueno, uno de los desafíos, digamos, es que el proceso tenga perspectiva de género, ¿no? Esto de la mala aplicación de la ley, las medidas estandarizadas, por qué es que se dan estas medidas de manera burocrática y que no se toma, por ejemplo, esto que decía Juli, que también les repetía yo, en torno a las medidas de protección adecuadas para el caso, y que tiene que ver con una escucha activa, con el relato de los hechos, ¿no? Y con elegir la medida más eficaz. Tienen algunas ideas o prácticas que tenemos en cuenta, es esto, ¿no? El relato en ese escrito de los hechos, de manera que quede reflejado el testimonio de la persona, ¿no? Ir linkeando, digamos, lo que decía al principio, esto de los hechos con los tipos de violencia, y eso va a servir para elegir la medida más adecuada en el proceso. Y en segundo lugar, en esos escritos y en ese proceso, pensar el ofrecimiento de prueba y la producción de prueba en relación a la situación también de la persona. En relación a la situación de la persona, en relación al contexto que nosotros hemos escuchado y que hemos visto, en torno a los factores que rodean al caso, eso va a ser muy importante para saber nosotras también, y nosotros, tener en cuenta el objetivo del proceso. ¿Qué es lo que uno tiene que probar en este proceso de violencia de género? ¿Qué es lo que necesito probar? ¿No? ¿Y para qué? O sea, si yo necesito una medida de protección, ¿qué medida puede ser útil? Depende de qué medida también estoy solicitando, ¿no? Tener muy presente que la prueba, lo que va a hacer, la función de la prueba, es co-construir el testimonio de la persona. ¿Por qué? Porque en violencia de género no descreemos, digamos, no dudamos de la credibilidad, ¿sí? Pero sí tenemos en cuenta digamos, algunos parámetros, algunos estándares para resguardar de esos obstáculos, por ejemplo, el maltrato, el descrédito, la victimización secundaria, ¿sí? La revictimización, y vamos a tener en cuenta en el proceso la amplitud probatoria. Con respecto a la amplitud probatoria, es necesario en el proceso, ya que vimos que la persona viene arrasada por toda la situación de violencia, ¿sí? No someterla a prácticas que puedan llegar a agravar esa situación, ¿sí? Por eso contamos con buenas prácticas, tratar de ver otros elementos del caso que puedan tratar de acreditar hechos denunciados o construir ese testimonio, ¿sí? Y eso está regulado en la ley 26.485, en el artículo 16 específicamente, en los incisos H, I y J, dice recibir un trato humanizado evitando la revictimización, ¿sí? También esto está presente, y esto lo tomo también de lo que han visto con Paula, en la CEDAW, ¿sí? En la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia, digamos, en la recomendación número 35 sobre violencias por razón de género contra la mujer, en lo que viene a ser el punto D, viene a ampliar la recomendación número 19, y también ahí se hace referencia a la revictimización, ¿no? Se hace referencia a velar por evitar, ¿sí? Esta ampliación o este agravamiento del daño, ¿no? Y también tiene que ver con esto también que decía Juli sobre los objetivos, que tiene que ver con el fortalecimiento de la persona, que el fin va a ser empoderar a la persona, ¿no? Y va a haber, en caso de elegir ciertas medidas, garantizar que haya protección adecuada a los derechos de la persona, que por lo tanto quienes tomen, digamos, intervención en el proceso tengan perspectiva de género también, ¿sí? Eso va a ser justamente evitar la revictimización. Lo mismo en la ley 26.485,
también está en el decreto reglamentario 1110 del 2010, que obliga a los estados a mitigar los efectos de la revictimización. Todas estas disposiciones en sí lo que hacen es justamente evitar que uno elija ciertas herramientas en el proceso que pueden generar algún impacto en la persona, en su salud integral, ¿no? A que nosotros busquemos otras herramientas para evaluar el riesgo, para acreditar el daño. Recordemos también, por ejemplo, era algo que nos contaba Maru, y que también lo veíamos muy a diario en muchos escritos, el tema de pedir pericias, ¿sí? Pericias para la víctima y para el victimario, pericias psicológicas y psiquiátricas. Bueno, como les decía en un principio, nosotros no dudamos de la credibilidad y de hecho existe un documento de la Defensoría General que habla, ¿se acuerdan que en la primera reunión hablé sobre los estereotipos de género? Y justamente lo que hacían los informes justamente es tener presente estereotipos de género que hacían a la mujer corresponsable del delito, mujer falaz, instrumental, que quería el proceso para tener alguna ventaja, bueno, esas cuestiones. Entonces, lo que hacen esos informes es acreditar, justamente, es ampliar o agravar esa situación de revictimización, ¿no? De victimización. Entonces, en general, hay que evaluar si la pericia es necesaria o no, ¿sí? Porque pueden existir otros medios probatorios, como les decía, para acreditar el hecho, ¿sí? Entonces, los informes psicológicos y psiquiátricos a las víctimas, por ejemplo, los peritajes médicos o psicológicos, pueden ser medidas en cierta medida útiles para demostrar la violencia ejercida contra ellas y la extensión del daño causado al agresor, pero, y eso también lo establece el Protocolo de Estambul, y también hay una guía en la UFEM que establece que por su propia naturaleza, esos exámenes implican un riesgo de revictimización, implican una importante injerencia sobre la persona y pueden causar un nuevo traumatismo o agravar una situación de estrés, angustia, ¿no? Además, y como les mostraba en una filmina en el encuentro anterior, digamos, se recuerdan que había tomado algunas muestras de informes psicológicos, bueno, pueden además estar tomados sin perspectiva de género, y eso no es beneficioso para el caso, ¿no? Pueden arrojar conclusiones erróneas, y la verdad es que pueden desalentarnos en el esclarecimiento de los hechos, ¿sí? Por eso en la Cuerpa también pensamos algunas acciones posibles respecto a las pericias, y en primer lugar cuando son tomadas sin perspectiva de género, o cuando vemos que hay algo que más adelante va a hablar Carl sobre el test de fabulación a la víctima, ¿sí? Uno lo que puede hacer es oponerse o pedir la nulidad de esa pericia. Otra buena práctica puede ser proponer otros medios de prueba, como los que decíamos, amplitud probatoria. ¿Qué implica la amplitud probatoria? Y bueno, que seamos creativos y creativas y, por ejemplo, existan indicios de que efectivamente este hecho ocurrió. Por ejemplo, recuerdo algunos casos donde, si bien la violencia de género es algo que ocurre y no muchas personas lo pueden saber, por ejemplo, la víctima puede contarle a algún amigo o amiga, alguna persona, alguien pudo escuchar algo, bueno, esas personas que puedan estar como testigos en el proceso, si se escribió en algún lado un mensaje, una captura de pantalla, etcétera, ¿sí? Eso nos va a traer evitar revictimizaciones al proceso. Y también es muy importante poder pensar que hay ciertas cuestiones que nos van a acceder a nosotras y a nosotros en el abordaje del caso, que tienen que ver con algunas cuestiones que van a tener que ser abordadas por otras personas, ejemplo, los psicólogos y psicólogas. Como decía Julia, hay cuestiones donde uno mismo tiene que ponerse el límite
uno puede tomar cuestiones que tengan que ver con lo jurídico y entonces pensar la estrategia, y hay otras cuestiones que tienen que ver o que van a necesitar la derivación, y en esa derivación podemos derivar a una psicóloga tratante o pedirlo por oficio, ¿sí? Y se puede utilizar en el proceso el informe del psicólogo tratante, ¿sí? Y eso está reflejado también en la ley. Eso está reflejado en el artículo 29 de la ley 26.485. Está la posibilidad de que el juez interviniente pueda considerar informes que elaboren, además de los equipos interdisciplinarios, podemos reemplazarlos por los informes producidos por la misma profesional tratante, ¿sí? Y todo eso va a hacer que bueno, nosotros reduzcamos o mitiguemos esa revictimización. Y por último, la tercera opción, digamos, es proponer si hay puntos de pericia que son estigmatizantes. Ustedes ven que hay estereotipos de género y que ahora Carl los va a exponer y va a ampliar esta información, digamos. Bueno, lo que uno puede hacer es justamente proponer, orientar esos puntos de pericia a que sean con el objeto que debieran ser. O sea, los únicos efectos que se pueden pedir es a los efectos de evaluar el daño causado por la violencia. Por ejemplo, síntomas de ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias, ¿sí? Y al solicitar esas medidas uno tiene que dar una especie de contexto sobre el cual se desencadenó la violencia, para que pueda también tener ese ida y vuelta entre la situación que está viviendo la persona y los hechos sufridos de violencia, ¿sí? Bueno, hasta ahí por ahora, Carl. Ahí va. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito así, una especie de pausa y hacemos como que nos vemos, pero que en realidad no, pero bueno, así los veo un poquito. Bueno, la idea de este encuentro, en realidad con Maru y las chicas hicimos como una especie de giro temático, porque íbamos a dar otras cosas, si lo ven, habíamos puesto otros temas, pero en base al encuentro pasado, digamos, y a las inquietudes que escuchamos y demás, nos pareció oportuno propiciar y brindarles otro tipo de herramientas o respecto más, y otro tema que tenía que ver y profundizar un poquito más en relación a la evaluación pericial en los casos de violencia de género. La idea no es, la pericia psicológica ya es un mundo, o sea que no es mi expectativa responder todas las inquietudes, porque no sé si lo vamos a poder lograr, pero sí brindarles algunas herramientas para que ustedes puedan, a la hora, ¿no?, de solicitar una pericia, puedan evaluar la pertinencia, o puedan, como decía Day, oponerse o pedir o ampliar los puntos de pericia, siempre pensando en los casos de violencia de género, ¿sí? Porque también respecto de los de abuso sexual también es otro mundillo que también está muy bueno, pero es muy amplio el tema de la pericia. Bueno, la pericia ha sido la estrella del proceso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si podemos como aproximar un poquito y digamos, brindar otro modo de pensar la práctica pericial. Ahora sí, voy a ver si comparto. Acá. Acá. Ahí va. Car, perdón, ahí hicieron una pregunta, pero si te parece, arrancá con el tema de pericia. No vi. No, yo te voy avisando si querés, pero arrancá y si no responde, digamos, lo que das, vamos a las preguntas. Porque yo no veo el chat. No estoy viendo el chat. Bueno. Yo te aviso. Bueno. Bueno, puse acá para refrescar un poquito, bastante simple el concepto de pericia.
Ahí está. Bastante simplón, pero bueno, para poder pensar lo que se suele decir o escuchar cuando hablamos de pericia psicológica, que tiene que ver con una evaluación psicológica del estado de salud mental de la persona que se encuentra implicada en el proceso, que puede ser ya sea la víctima o el denunciado, ¿no? Y es una herramienta muy utilizada como medida probatoria y que tiene como objetivo poder aportar conocimiento técnico y especializado para poder arrojar más precisión y claridad sobre los hechos ocurridos. Esto es en general lo que es una pericia. Con lo cual, los peritajes sobre las víctimas, en algún punto, son medidas de pruebas útiles, y es como decía Day, en tanto puedan demostrar la violencia ejercida contra ellas y la extensión del daño del agresor. Pero para que pueda ser, me pareció importante tener 3 aspectos a considerar a la hora de la evaluación psicológica con perspectiva, que tiene que ver con, en principio, establecer que la situación de maltrato y violencia psicológica existió. De este modo, bueno, se puede explorar la historia de su victimización, las características de su contexto y las reacciones de su entorno, las circunstancias del hecho específico de violencia padecido. El segundo aspecto a considerar tiene que ver con valorar la existencia de las consecuencias psicológicas, productos de dicho maltrato, es lo que hablamos de daño psíquico y secuela. También, con daño psíquico podemos hacer otra capacitación, porque es súper amplio y está buenísimo. Yo lo que sí voy a introducir es como una diferencia, o bueno, poder a grandísimos rasgos, qué es lo que tiene que ver con un daño psíquico, que tiene que ver, por un lado, la violencia psicológica, y por otro lado el daño. El daño psíquico tiene que ver más que nada con el impacto, o cómo recibió esa mujer ese hecho, ¿no? El impacto o lo traumático de esa violencia. Como dos cuestiones distintas. Y el tercer aspecto a considerar, que me parece importante, que es establecer y demostrar el nexo causal. Entonces, si tras la constatación de episodios de violencia psicológica y la sintomatología compatible con las secuelas, que son características del maltrato, concluimos eso, que las mujeres y los niños que pueden estar inmersos en el proceso, en la situación de violencia, padecen algún tipo de consecuencias psicológicas, se va a poder establecer, digamos, el nexo causal entre ambas. Esto sería como, si me dicen, digamos, me parece que son aspectos a considerar a la hora de hacer una evaluación psicológica con perspectiva en los casos de patrocinio de violencias de género, de personas en violencia de género. Pero, y aquí vamos a la cuestión, las pericias tienen su lado B, ¿no? Y aquí iba. Recuerdo un encuentro que tuvimos hace unos años con el cuerpo, que organizamos una mesa de expertas el año pasado, el anterior, no recuerdo, y nos tocó organizar y estar en la mesa de discapacidad. Habían muchos peritos, psiquiatras del cuerpo médico forense, donde lo que decían era que la pericia era un error conceptual, directamente estaban como antipericias, los mismos peritos. Con lo cual a mí me pareció como muy novedoso, y me pareció una postura, si bien muy radical, pero bueno, les quería traer esta, ¿no? De que no todos están a favor de la pericia, y no todos piensan que la pericia es eficaz en demostrar en probar ciertos hechos. Tal vez sea una postura bastante radical, pero bueno, quería traerlo para comentar un poco, que me había quedado con lo que lo había charlado la vez pasada. Por lo cual, el peritaje, entonces, puede ser bueno en las víctimas para poder demostrar ese daño, en tanto y en cuanto tengamos estos aspectos a considerar, ¿no? Lo que sí, y aquí quería resaltar, que no siempre los peritajes son eficaces o arrojan buenos resultados. Una puede ser esta, ¿no? Que una tiene que ver con que no deja de ser una evaluación y un examen, por más que el profesional sea
la profesional, digamos, sea buena, amorosa y demás, no deja de ser una instancia de evaluación. Entonces, siempre va a haber algo ahí que pueda despertar ciertas ansiedades y demás. Y ahí sí puede ser que pueda, en algunos casos, resurgir o agravar el padecimiento de la persona, o lo que padeció la persona que atravesó una situación de violencia, es decir, que tiene como más riesgo de la revictimización que comentaba Dai. La otra cuestión es que es muy posible que algunas víctimas no presenten secuelas psicológicas a pesar de haber sufrido situaciones de violencia. Y ahí traigo a colación ese ejemplo de esta mesa de expertas que habíamos tenido el año pasado, donde uno de los peritos nos decía que había peritado a víctimas, a sobrevivientes de la tragedia de Cromañón, y lo que le había resultado es que, creo que no todos, pero algunos que había peritado, no había tenido secuelas. Y uno dice, ¿cómo? O sea, semejante hecho, y esa persona no pudo demostrar daño, porque bueno, justo esa persona había tenido muchos recursos simbólicos, terapéuticos, había hecho terapia, digamos, entonces no había como rastros del daño. Entonces, esto para pensar que es en algunos casos, no digo que sean todos. La otra cuestión es que puede ser, como decía Dai, que la pericia sea tomada por un perito sin la especialización o sin la perspectiva de género. Esto lo que hace es lo que decía Dai, ¿no? Que las preguntas sean muy capciosas o muy cargadas con estereotipos de género, o se hagan preguntas, por ejemplo, en los casos de abuso, a veces nos ha tocado leer preguntas en relación a la historia sexual de la víctima, que no tienen nada que ver, pero las preguntamos por las dudas, que tal vez no hay una especie de conciencia o voluntad, digamos, del perito, sino que está atravesado por un montón de estereotipos, prejuicios que hacen a la hora de la práctica y que en realidad va a ser desfavorable para la víctima en todo caso. Después, la otra es los métodos, que los métodos utilizados para la toma de la pericia no sean adecuados para verificar los puntos solicitados. Suele pasar que a veces hay una batería de test que hay proyectivos, psicométricos, cuestionarios, protocolos, hay una variedad, se le dice batería porque es un conjunto de test. Y a veces solamente utilizan una entrevista clínica, por ejemplo, que es una entrevista y que tampoco, no digo siempre, pero a veces suele pasar esto, que no hay cierta complejidad en la utilización de los test, o se utiliza protocolos que tal vez no tengan los objetivos de esos protocolos no tengan tanto que ver con lo que yo quiero evaluar. Y la otra es respecto del agresor, también, ¿no? Que pensar, que es un poco lo que hablaba el encuentro anterior, que es la pericia del agresor, es que no coincida el objetivo de la pericia con el resultado, ¿no? Que di el ejemplo la vez pasada si yo quiero probar, por ejemplo, si yo quiero probar la agresión, el otro día leía uno que decía, uno de los puntos de la pericia era el grado de odio, la abogada quería probar el grado de odio de este señor, que la verdad, hay constructos que están bastante sólidos, por ejemplo, no sé, la impulsividad es un constructo súper sólido, lo puedes ver en muchos test y demás, pero la agresión no es un constructo es más bien ambiguo porque se construye con otros índices, ¿no? La impulsividad, la frustración, poca capacidad de frustración, hostilidad, digamos, no hay un test o una prueba que mida exactamente la agresión. Tal vez la ansiedad sí, o el trauma también sí, pero algunos conceptos no, o sea, el de la agresión no. Entonces, también es para pensar respecto de las pericias al agresor. Acá les traigo, son unas pautas de actuación para, capaz que ya las conocen, son de las guías de la UFEM, las quiero, antes igual las voy a leer, no todas, porque son un montón, pero las pueden encontrar, son re fáciles de acceso a las reglas y demás. Pero antes, digamos, la idea es de pensar que por estos motivos que mencioné,
Por eso es lo que sugerimos y recomendamos, que se evalúe primero la pertinencia de esta medida y solicitarla solo cuando no existan otros medios de prueba disponibles para acreditar el hecho. En esta mesa me acuerdo el perito decía, ¿no? Bueno, limitarlas al máximo, digamos, no hacerlas, digamos, no dejar de hacerlas, pero sí limitarlas al máximo. Porque me parece que también investigar y preparar las pruebas para presentar implica primero tener en cuenta las relaciones estructurales de violencia, de género, más allá de la situación puntual. Esa es otra cuestión que, bueno, un poco lo traía Dai, de pensar también lo estructural de la situación de violencia. Y me parece que tener en cuenta la especificidad del caso, de tomar en cuenta todas las dimensiones de afectación de la víctima, es pensar desde una perspectiva de género, y eso hace a poder contrarrestar las prácticas automáticas, ¿no? Decir, bueno, pide una pericia, que es lo que un poco, a veces, más que nada con las del agresor o con otras que se suele escuchar mucho. Por ello, me parece que poder pensar en la especificidad del caso, me parece como sumamente rico, ¿no? Para ver si es pertinente o no hacer la pericia. Y a la vez pensar a la pericia dentro del proceso, ¿no? Que tenga una articulación desde el comienzo al final, como si que la pericia no sea lo último, sino que sea que pueda dialogar con las otras pruebas, ¿no? Esto es lo que un poco decía también Dai, de poder dar cuenta de la amplitud probatoria y demás, que pueda dialogar. Me parece que eso también aportaría. Bueno, y les traje las pautas de actuación, que es para asegurar que los peritajes médicos y psicológicos sobre las víctimas de violencia doméstica se realicen bajo una perspectiva de derechos humanos y de género. Hay varias. A mí la que me interesa es el punto 4. De la 1 a la 3 tienen que ver con los peritajes médicos, y en los casos de abuso, que por eso es más específico, pero por ejemplo, solicitar la realización de peritajes médicos en el momento oportuno, esto en los casos de abuso, por ejemplo, no tienen que pasar más de 72 horas, o solicitar el consentimiento informado de la víctima para realizar los exámenes médicos, solicitar que el peritaje médico sea realizado por un personal profesional especializado y con perspectiva de género. Estos los pueden encontrar desarrollados ahí en la guía. A mí el que me interesaba era el punto 4, que tiene que ver con evaluar la pertinencia del peritaje psicológico sobre la víctima para demostrar la violencia. Y acá, el punto que proponen es ¿no? Proponer otros puntos orientados a evaluar el daño de la víctima. Y es un poco lo que veníamos diciendo, que el examen tiene que orientarse más a verificar las secuelas de la violencia, y no tanto si padece algún síndrome porque eso lo que tiende es a patologizarla a la mujer. Entonces, y lo que a veces ocurre es que no siempre encajan las mujeres en la descripción clínica. Entonces, el fin ahí tiene que ser solamente para demostrar la violencia padecida. Y otra cosa que me pareció interesante es esto, ¿no? Que los peritos tienen que evaluar si la víctima presenta indicadores de minimización o naturalización de la violencia. Si sufre una merma de sus posibilidades de autodefensa o autoprotección, si presenta indicadores de victimización compatibles con la situación de violencia denunciada. Al solicitar estas medidas, las fiscalías deben incluir indicaciones sobre los elementos del contexto que el perito y psicóloga debe tener en cuenta para asegurar una correcta evaluación del caso. Porque bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? El tipo de violencia que ha sufrido, el vínculo, el tiempo transcurrido, si la víctima efectúa algún tratamiento psicológico. A mí me pareció como interesante estas pautas, porque es como que en realidad es para las fiscalías, pero me parece que está bueno y nos puede ayudar a pensar que, por ejemplo, no sé,
medir los grados o prestar atención a los indicadores de naturalización de la violencia, parece súper novedoso, que eso no suele escucharse en los test, ¿no? En los test que se estilan incluir. Eso me pareció como importante. Esta es la más me interesa también. La UFEN ahí recomienda esto, ¿no? Directamente oponerse a la administración de este test de espabulación, que lo pueden encontrar como con las siglas MMPI, que es, es medio largo ahí. Se conoce como un test de espabulación, que está orientado este test a evaluar el perfil de la personalidad del individuo y sus conductas. ¿Sí? Es un cuestionario, son como preguntas y frases son creo que 300, bueno, no sé, hay varias escalas y demás, pero lo que evalúan es la personalidad, ¿sí? Este examen puede concluir que una persona presenta una inclinación a la fabulación, pero no permite determinar si la víctima ha mentido sobre los hechos puntuales relatados. Y esto me súper interesa, porque en realidad uno dice, uno no está en contra de ¿estamos en contra del test? No, en sí no, porque seguramente ese test puede evaluar un montón de otras cosas, de hecho creo que evalúa muy bien la ansiedad, la depresión, pero en un contexto de una pericia de violencia de género, tal vez que evalúe si fabula o no fabula, o si es, no sé, o si es impulsiva o no, no da cuenta de lo que sí quiero determinar. Esto es lo que es para pensarlo en contexto, ¿no? Es como que tal vez ese test, en este contexto, para probar algo de esto, no sé cuán sentido tiene. Y es un poco ahí lo que también decía Dai, que es esto, que es como una especie de volver a reproducir, ¿no? Y es una práctica discriminatoria porque está apoyada en ciertos estereotipos que tienen que ver con eso, con que existe un presupuesto de que hay una falsa noción de que las mujeres son, dice mendaces, y que tienen esa tendencia a exagerar o tergiversar o a mentir sobre los hechos. O sea, está apoyado en eso, por eso es que no es que se demoniza el test, sino que esa utilización está apoyada en ese estereotipo. Y en un contexto de género, de patrocinio de violencia de género, me parece que ahí es donde no se relaciona o queda como descontextualizada, sería. Después sí, esta medida se suele utilizar en otros casos, esto lo pueden leer tranquilo. Voy a lo último, que es, por este motivo, en todos los casos, sí. Perdón, porque para que no seguir, acá dos personas preguntan si el test de fabulación sirve, digamos, para el violento, para la persona. Hay unas, el MMPI 2, ahí está el 1, el 2 evalúa la agresión. El tema es que ahí hay que, por eso le digo, hay constructos que depende quién los tome o qué. O sea, si lo tomaran solo al test y te dice 50% de agresión, buenísimo. Ahora, si ese test después lo toman con otras baterías, con otros test que morigeren esto, ahí está el problema, digamos. No sé si se entiende. Sí, el test de fabulación evalúa la agresión por lo general. El tema es que si después al agresor lo evalúan con otros test, que le sale bien, o sea, ahí tenemos la contradicción, porque puede ser que, no sé, lo evalúen con el Roger, o no sé, o con el HTP, o con algunos o con el Bender, que el Bender es unos dibujitos, es un test psicomotor, que en realidad si ve que está todo, que controla todo bien y demás, no es impulsivo, y entonces la agresión puede ser la normal, ¿no? Es como que hay que ver ahí, evaluar junto con qué. No sé si había otra pregunta. Sí. No, Car. Ahí dice, por este motivo, en todos los casos, las fiscalías deben oponer a la administración de este test, y en su lugar, para determinar la veracidad de los hechos, deben valorar su testimonio con perspectiva de género y un conjunto
y en conjunto con la totalidad de los elementos de la prueba. Estas están, bueno, son las guías de la UFEM, que la pueden encontrar en internet re fácil. Y acá termino. Tiene que ver con los errores tal vez más comunes en la práctica pericial. Los organicé en dos aspectos. Por un lado el metodológico y por otro lado el diagnóstico. El aspecto metodológico tiene que ver con el uso de las pruebas inadecuadas o irrelevantes para la evaluación de lo que sea, y la utilización única de entrevistas de tipo clínico, o de no utilizar los protocolos adecuados. La otra es la realización de entrevistas en formato de interrogatorio, con preguntas capciosas o sugestivas, un poco en la línea de lo que decía Dai, en los casos de las pericias de abuso se ve mucho, ¿no? Como de pensar, de ampliar, o de preguntar en la pregunta subyace un contenido muy prejuicioso respecto de la mujer y de su conducta y demás. Y esta está enlazada con la tercera, que es la del recabar más información de la necesaria, causando prejuicios a la persona evaluada. El diagnóstico es esto, ¿no? Dar por sentado que una víctima de violencia doméstica tenga obligatoriamente que padecer secuelas al momento de la evaluación. O sea, si yo fuera abogada y tengo a la mujer patrocinada, si yo sé que tiene, no sé, síntomas de ataque de pánico, depresión, tal vez sí, porque es fácil, el ataque de pánico tiene un comienzo, es bastante claro en cuanto a la secuela, como secuela. Entonces, estaría bien el peritaje. Ahora, si la mujer que patrocino no tiene ninguna, no veo que tenga ninguna sintomatología, tal vez lo pienso. Bueno, y la no valoración ni constatación de las posibles repercusiones psicosociales en la víctima. Esto a veces no se ve, y tiene que ver con pensar y con darle esto de la amplitud probatoria, ¿no? De poder pensar, analizar su contexto. A veces pasa que muchas mujeres, no sé, empezaron la facultad y dejaron, y eso son pruebas, ¿no? Que a veces atender a los aspectos psicosociales, la pericia lo que nos hace es ubicar bien, o poner el acento más en la salud mental de la persona, y no tanto en estos indicios que a veces suceden en el contexto que están, que es el abandono de trabajo, alejamiento de los familiares a través de mudanzas. Entonces, y todo se centra, digamos, en las pericias en las repercusiones más clínicas. Después, bueno, al evaluar al agresor y no considerar que la ausencia de patología no implica ausencia de comportamiento violento. Esto también sucede, hay algunos puntos de pericia de los agresores que pretenden esto, ¿no? El nivel de patología de base, o algunas veces escuché algo de esto. Y tal vez no tenga ninguna patología, pero eso no quiere, o sea, que tenga los niveles de impulsividad normal, tenga la agresión normal, no sé, tenga poca capacidad de frustración, de tolerancia a la frustración, pero bien, eso no quiere decir, digamos, que no tenga un comportamiento violento hacia la mujer. Y bueno, el último es que esto, ¿no? Al no considerar como prioridad la valoración de la víctima por sobre la evaluación del agresor. Y creo que ya. Ahí. Hay una pregunta. ¿Te la leo? Sí. Tiene que ver en relación al test de fabulación al violento. Preguntan, perdón, no sé tu nombre, García Larrufa. Pregunta, entonces, ¿evaluar junto con qué, digamos? Sí, es interesante, es un tema, porque no por el tiempo y demás, no hice hincapié en las pericias del agresor. Podría ser otro encuentro, pero digamos, más que con qué, habría que ver qué es lo que yo quiero, los puntos, ¿no? A evaluar. No sé ustedes, me gustaría ver qué piensan el resto, ¿no? ¿Qué es lo que piensan, o qué es lo que suelen hacer, tal vez?
por ahí ahora dejamos el espacio de las preguntas para ver qué piensan o cómo piensan las pericias al agresor. Cuando el agresor tiene un perfil perverso, por decirlo, es claro, entonces es fácil porque le va a saltar. Si el problema cuando no son así y siguen siendo violentos con esa mujer. Ahí está, me parece, más el problema. La pericia que leí hace poquito, que los puntos de pericia fueron iguales para la mujer y para el hombre, con lo cual ya ahí empezamos raro porque estaba evaluando lo mismo a la mujer. ¿Qué pasó? Al hombre le salió que era un divino, básicamente, ¿no? Controlaba bien el impulso, era correcto, bueno, no me acuerdo bien, pero que controlaba el impulso bien, tenía conciencia, bueno, la verdad que es hermoso. Ahora, la mujer era sumamente impulsiva, infantil, ya te ponen infantil e impulsiva, y ¿cómo o sea, es como revertís algo de esto? A esto iba, ¿no? Como, en esos casos me parece complejo. Después si yo veo a una persona que es manipuladora, ¿no? Que ustedes lo ven, que es... que hace, digamos, ahí es más fácil de probar y entonces puede salir bien la pericia para nosotros, ¿no? Digo, que puede dar cuenta de los niveles al agresor. El problema es cuando no. Ahí me parece que es lo complejo. No sé, ya me fui media hora. Yo quería más tiempo para el debate, en realidad. Pero bueno. Por ahí, para agregar, o sea, en relación a eso, que lo veo también mucho en torno a la agresividad está bueno tener en cuenta el contexto, esto que hablaba también Juli, de hacerle las preguntas pertinentes, esta persona tuvo hechos de violencia anteriores, o sea, ha sido denunciado anteriormente por usted, por otra persona. Me ha pasado estar en casos donde la persona agredía además a terceras personas que se acercaban a la mujer, con lo cual hace a un tipo de violencia de género, o sea, a reforzar esto del aislamiento hacia la mujer y además producía agresiones contra terceras personas, ¿no? Y además, por ejemplo, esto de, bueno, existían medidas de protección, bueno, las ha violentado, o sea, ya demuestra una falta de respeto, digamos, tanto a la orden, digamos, emanada de un juez, digamos, ¿qué podemos esperar, no? O sea, ya no le importa no ver límite, no funciona el límite legal que está imponiéndole la justicia. Entonces, bueno, ahí tenemos otra forma de demostrar que esta persona, digamos, tiene alguna cuestión de agresividad o que no le interesa el respeto por la norma, digamos, ¿no? Mostrar o poder encuadrar el hecho en el contexto. Por ejemplo, si ya tiene antecedentes, si ya estuvo, bueno, antecedentes penales, claro, hay algo con la ley seguramente que no está instalada, bueno, de antemano uno puede pensar y tal vez la pericia ahí salga bien, pero cuando no, pueden complejos, y donde ahí la pericia habría que pensar. Sí, quizás igual también decir que cuando nos enfocamos mucho en, digamos, estamos por ahí pensando en la violencia como algo que tiene que ver con una cuestión de salud mental o alguna cuestión que pueda ser detectable de esa forma, ¿no? Y tengamos en cuenta a ver, que existe violencia porque hay un sistema, digamos, contextualicemos un poco también de dónde viene esa violencia y para pensar de qué nos sirve pedir tanta pericia, ¿sí? Y cuánto nos puede beneficiar. Digo, porque hay personas que son, hay personas que son,
no sé, buenos vecinos, que son agresores súper amables y demás, y que solo ejercen violencia con esa persona, y que responde a otra cosa que no va a saltar una pericia, eso voy. Pensemos en las dimensiones de la violencia. Y quizás ahí un poco en relación a lo que dicen las compañeras, es pensar a las pericias con todo lo que vimos en las primeras clases, ¿no? Como me parece que esta clase, digamos, está bueno poder pensarla en relación a todo lo que decía Juli, ¿no? Como los sistemas de opresión, de dominación, qué significa eso, ¿no? Me parece que está bueno poder leerlo en sintonía con eso. Después acá Miriam hace un comentario, no sé si Miriam querés habilitar el micrófono, pero si no voy leyendo. Dice que en la práctica hay muchas mujeres manipuladoras y que hacen denuncias falsas y tampoco lo podemos demostrar. No sé, ahí como un comentario, no sé si hay alguna pregunta como más específica o el resto quiere decir algo. Podemos habilitar los micrófonos, así Ahí lo también pueden debatimos. activar si quieren los micrófonos. Perfecto, entonces quien quiera, gracias Diego, quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, quizás estaría bueno poder escucharnos, ¿no? Así se arma el debate. Hola. Hola. Buenas tardes, soy, García Larufa, Miren es mi nombre. No, a mí sinceramente tengo más dudas todavía desde la primera charla que Carla hablaba y me sorprendía con esta cuestión de las no pericias. Y comparto un poco lo que decían recién, porque, o sea, yo necesito pericias para los dos lados. Y quisiera estar más orientadas en ese sentido, orientadas en el sentido de que sea tanto para un hombre como para una mujer y quien sea el violento. Y sinceramente no me ubico todavía en qué es entonces lo que yo le tengo que pedir a un psicólogo, qué es entonces lo que yo le tengo que pedir a un psiquiatra, que para eso también se supone que estudiar, ¿no es cierto? Simplemente eso, es como que También me no quedé veo el sorprendida rumbo. Bueno, te cuento que también me quedé sorprendida en esa charla porque eran los mismos peritos psiquiatras que hacían los peritajes. O sea, que ellos mismos digan que lo que hacen es un error conceptual también me deja como, ¿what? Pero sí me parece, y ahí por eso es una aproximación y tal vez no sea ¿cómo decirlo?, una capacitación donde van a quedarse con todas las respuestas. Sí es una aproximación a repensar la práctica pericial, pero tiene que ver con ese automatismo de pedir cosas sin saber qué o a qué, y después el resultado sea desfavorable para la víctima. En ese sentido, no es una cuestión a la pericia, ¿cómo decirlo?, a si sí o si no la pericia. No me interesa tampoco plantear algo de esto, que es un poco lo que decía el encuentro pasado. Para mí es una postura muy radical decir no a la pericia, no tiene que ver con eso, porque por eso empecé diciendo que en realidad para la pericia a la víctima, para poder demostrar que son buenas, digamos, las pericias psicológicas para poder demostrar el daño, y en ese sentido sigo acordando, poder mostrar, digamos, y evaluar el nexo causal entre la violencia y el daño. El problema acá es cuando es algo automático, ¿no? Y entonces no pienso, y me llega el caso y digo, bueno, hay que pedirle sí o sí, que suele pasar, que es, bueno, yo quiero medir el grado de odio, leí, y tal vez, en los casos de abuso se ve mucho más, el agresor de abuso es mucho más, que suelen salir mal porque, o sea, son una divinura los agresores, y en ese sentido, por lo menos, no es que no las pidan o no que no hagan las pericias, sino me interesa que puedan tener o pensar o evaluar caso por caso la pertinencia de esa pericia, sería, ¿no? Pero, En ese sentido. Carla, ¿no se supone que ustedes tienen el
expertise como para poder, si están frente a una persona con la cual están teniendo una entrevista, no poder ver lo que nosotros no vemos como abogados porque no tenemos la formación, o sea, eso es lo que a mí, perdón, pero me sigue sin cerrar. Claro, lo que pasa es que no todos los psicólogos o psicólogas tienen perspectiva de género. Para arrancar. Entonces, pero olvidémonos de la perspectiva de género porque también existe la violencia familiar, o sea... Por eso, yo ubico más en relación a cuando tengo que patrocinar una víctima que está sufriendo violencia de género. Por eso lo ubiqué ahí, porque también hay casos, por ejemplo, los casos de abuso es distinto y por ahí habría que podríamos ampliar un poco más. Yo me refiero a que no siempre los psicólogos ahí, por ejemplo, la utilización de este test de fabulación, lo utilizan casi como los psicólogos, lo utilizan como, bueno, es la batería, hay que tomarlo. Y ahí me genera esa duda. Yo no pongo en cuestión el saber del psicólogo, porque imagínate, es como auto boicotearme, sino que no todos, sino en algunas cosas, ¿no? Me parece que es como... Por ahí, para poner en relación con lo que decís, Car, o sea, lo que estuvimos hablando es, en primer lugar, bueno, ¿qué es lo que uno puede hacer? Primero, evaluar la relación entre los hechos que han sido relatados, el contexto de violencia de género y lo que uno quiere probar, ¿no? Porque, por ejemplo, si se ocurre un hecho de violencia, pongámosle económica, ¿para qué te sirve pedir una pericia? ¿No? Eso también, o sea, la pertinencia del pedido, que tiene que ver con lo que dice Car, o sea, por ahí no enroscarnos, no enrollarnos en pedir automáticamente, porque genera, lo que les mostraba recién, un obstáculo de acceso a la justicia, ¿no? Esto de medidas estandarizadas, un proceder burocrático en la cuestión. Y otra de las cuestiones que tiene que ver es esto del mal uso de la interdisciplina. Históricamente se ha hecho mal uso de la interdisciplina y sobre todo a mujeres y disidencias. Históricamente el uso de la interdisciplina ha sido, digamos, para criminalizar a las mujeres y para realizar una revictimización a las mismas en los procesos judiciales. Entonces, esto de la patologización que decía Car es muy importante, o sea, tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo hemos sido miradas mujeres y disidencias frente a estos expertices y cómo han sido de mal utilizados para el sistema judicial en general. O sea, es algo que se puede palpar, y más por ahí en el tema del sistema judicial penal, ¿no? En el fuero penal, pero es muy palpable también en sistemas judiciales de sistemas civiles, como les mostraba, no sé si recuerdan en el primer encuentro que les mostré unos trozos de pericias, donde, por ejemplo, había violencia de género, la mujer llegó a relatar todo el hecho de violencia, y sin embargo, cuando se encuentra con una profesional psicóloga, lo que dice es que la mujer en realidad tiene un problema, es un conflicto entre parejas, y que en realidad ella no supera la situación. Y además le agrega que desatiende a los chicos. Y todo eso sin tener en cuenta la violencia que había sido mostrada o relatada en el escrito de la abogada y defensor. Entonces, ¿qué surgió de esa pericia? Y bueno, claramente surgió desfavorable para la persona. ¿Y eso era necesario? Me acuerdo que fue también, les cuento, o sea, en un proceso de alimentos se solicitó pericias. Le fue mal le fue mal, es algo de un término, disculpame Carla, no tiene nada de tecnicismo esto, pero digamos, resultó que la persona, digamos, ¿no? Estaba ansiosa, estresada, no era recomendable que esté sus hijos. ¿Y qué tenía que ver eso con el objeto del proceso? ¿Qué eran los alimentos? Nada. Bueno, pero el tema está en que por ahí se escapa el pedido de prueba de la pericia y terminamos en un proceso de alimentos pidiendo una pericia psicológica a las partes, ¿sí? O psiquiátrica, que no tiene nada que ver, ¿sí? Nada, es como para ir pensando y reflexionando. Por supuesto que desde la Cuerpa no hay lineamientos de no a las pericias, sino evaluemos la pertinencia de la pericia.
¿sí? Otra de las cuestiones que uno tiene que ver al momento de evaluar la pertinencia de la pericia es para qué me sirve una pericia, ¿no? Bueno, dice la 26485 y las modificaciones en la ley, que tiene que ver con evaluar el daño psicológico sufrido de la víctima, o sea, que la situación que esté atravesando de salud psicológica o salud física tengan que ver, por ejemplo, con el daño que se le ha producido en la violencia de género. ¿Qué vemos en lo cotidiano que no ocurre eso? ¿Sí? Que tiene que ver, si bien uno puede decir, como decía la doctora García, con, bueno, es un proceso de violencia familiar, sí, pero claramente en esa situación de violencia familiar uno va a tener que observar, ponerse los lentes de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si es un hecho de un hombre hacia una mujer, digamos, una relación de pareja, habrá que ver en qué condiciones se encontraba la mujer y qué condiciones el hombre para poder determinar si hay una asimetría de poder, ¿sí? Y si en relación a la entrevista que se realice a la persona pueden surgir hechos de violencia, ¿sí? Y todo eso, así nosotros trabajemos en un divorcio, lo digo porque, esto es nuestro asesoramiento en la cuerpa también, así se trata de un hecho de divorcio, uno en nuestros primeros escritos va a relatar el testimonio que nos está dando la persona víctima de violencia de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no garantizamos en el proceso la perspectiva de género necesaria, ¿sí? Si no, vamos a seguir trabajando de la misma manera, y por ejemplo puede tener en un divorcio un impacto en la compensación económica. De hecho, y acá veo presente a Cecilia Sigues, que debe saber mucho más que yo del tema de familia, la doctora, pero digamos, hay que empezar a cuestionarnos y hay que empezar a tener presente en los procesos la perspectiva de género para tener resultados diferentes. Si no, vamos a seguir, con los resultados que tenemos. Dai, perdón, en relación a eso, justo acá María Florencia pone totalmente de acuerdo. Me pasó de tener en una causa muy grave de violencia física, donde el agresor entró por la ventana, retuvo a la víctima más de 1 hora, hasta que se hizo la desmayada, y el agresor se retiró. Ello frente a su hijo de 1 año, que la perito manifestó que el enunciado no posee indicios ni rasgos violentos. Ahí hay como un ejemplo concreto que en la práctica lo vemos constantemente, ¿no? Gracias María Florencia con este testimonio, pero esto ocurre, al menos en la cuerpa lo vemos diariamente casi. Claro, ahí también, ¿no? Evaluada la pertinencia de la pericia, ¿no? ¿Qué pedimos entonces? También a mí, lo que hacemos en la cuerpa muchas veces, cuando a veces hay prácticas que son así, ¿no? Ya aparece la pericia y demás, lo que hacemos es jugar con ampliar los puntos o ponernos algunos y no todos. Por ejemplo, nos sucedió en un caso que lo que sugerimos era ampliar, que se evalúe la historia del vínculo que tenía esta mujer de agresión, o sea, del vínculo agresivo interpersonal que tenía con el agresor. Que se evalúe su histericidad, que se evalúe su naturalización. Esas cosas o más allá del daño, entonces sugerimos ampliar esos puntos, que podían contrarrestar, digamos, no recuerdo bien qué puntos habían pedido de ellos, pero me acuerdo que fue ampliarla, ¿no? A veces también jugar con algo de esto tiene que ver, ¿no? O por ejemplo, un caso que hace un poquito de Chaco, que querían desvincularlo al agresor, primero porque era mayor, pero además que era mayor que... le llega un informe de un párrafo así, del informe médico forense, donde dice que su estado psíquico no respondía, no estaba consciente en tiempo y espacio, no estaba orientado en espacio-tiempo. Solo eso, entonces la defensa con ese informe pretendía desvincularlo de la causa. Entonces lo que sugerimos ahí fue que, pero a ver, nos podría haber, seguramente, no sabemos la respuesta, puede ser que nos salga mal, pero sí que por lo menos se evalúe primero, ¿qué se hizo? ¿Con una entrevista? ¿Cómo evaluás? Porque tenía demencia vascular. Bueno, que se junten los estudios que constaten la demencia vascular, cómo fue,
qué test administraron para poder que se haga una evaluación neurocognitiva, donde se evalúe la memoria, la conciencia, las funciones ejecutivas, donde que se amplíe el estudio de evaluación, y después vemos si se desvincula o no, ¿no? Pero digo, siempre es a lo que voy. Me dice la abogada, me dice, me da bronca porque es un informe de un párrafo, capaz que tuvo una entrevista, y los van a desvincular. Entonces, lo que sugerimos era esto, ampliar, y que den cuenta los métodos utilizados, para dar cuenta de eso. ¿Para qué? Para pensar la validez y la confiabilidad de esos instrumentos. Porque si no, es bueno, hice una entrevista, sí, no, está desvariando, no sé qué le pasa, y ya está. No está ubicado en tiempo y espacio, entonces ya está. No, que se haga una evaluación, digamos, seria en esto. Puede ser que ya les digo, no sé el resultado, puede ser que no sea negativo, pero sí, como dice Dai, de instaurar otras prácticas, y que no sea siempre todo esto, ¿no? Y hago esto con una sola entrevista, ya está, y entonces se desvincula del caso. Algo más antes de darle la palabra a Cecilia, que la veo. Perdón, Ahí también está. Alejandra había pedido primero la palabra. Ah, listo, Alejandra y Cecilia. Nada, nosotros lo que hacemos, digo, como buenas prácticas, por ejemplo, si uno decide oponerse a la pericia o pedir la nulidad de la pericia, bueno, utiliza estos argumentos o estas herramientas que trajimos hoy, como son los nombrados por la ley 26485, las recomendaciones de la CEDAW en torno a la no revictimización y las dadas en encuentros anteriores con respecto a los estereotipos de género, ¿no? O sea, si uno encuentra esas situaciones, bueno, uno se puede oponer utilizando estos argumentos y estas herramientas. Ahora, ¿quién era? Alejandra. Luego Ceci. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me acabas de responder, Dai, sin consultar, porque yo llegué un poco más tarde por un compromiso y me acabas de responder la consulta. Era particularmente cómo atacamos una pericia de esta índole que comenta Carla, qué herramientas tenemos nosotros, que somos abogados y desconocemos de todos estos test que se pueden hacer, y me acabas de responder. Muchísimas gracias. Buenísimo. Ahí dice Ahora, alguien, Cecilia. esto, que a veces que los jueces son que piden automáticamente, y ahí tal vez, bueno, no nos queda eso, tal vez se puede pedir la nulidad o ampliar los puntos o algunos, o poner, ¿no? Mucho más que eso. No, bueno, un poco voy a enganchar a lo que dice Dai, porque me vino bastante la acotación que empezó a hacer. Me parece que esto de la pertinencia de la prueba tiene que ver mucho con cómo construimos eso. Primero, esa escucha empática que hacemos en nuestro estudio, que en general lleva un tiempo, esa primera entrevista, y que generalmente la demanda no la debemos construir con esa primera escucha, sino que es una serie encadenada, salvo que sea algún hecho urgente e inminente en el cual debemos intervenir, sino que a veces lo propicio es que la persona empiece a transitar ese camino de exteriorizar ese relato. Me parece que es fundamental todo lo que ha vivenciado, empezar a exteriorizarlo. Y segundo, cuando empezamos a plasmar esos hechos, luego que tengan una correlación exacta con la prueba, porque me parece que tiene que ver con esto, que cuando redactamos que sea una coherencia absoluta, y creo que la falla del lado nuestro muchas veces puede pasar por ese lado, por no automatizar la prueba y pedir pericia de cualquier tipo por cualquier situación, sino que adaptarla exactamente a cada hecho concreto. Y en el segundo, tener muy presente que en materia de violencia familiar, en el foro de familia, el primer supuesto no es técnicamente una pericia, es un informe. Y los informes como tales son una mera aproximación que tiene el juez para hacer o dictaminar algún tipo de medida o las distintas baterías de medidas que puede llegar a producir. Que la pericia es una instancia posterior, y que entonces nosotros cuando decimos cómo atacamos muchas veces estos primeros informes, lo cierto es que estos primeros informes no se atacan, lo que podemos decir es se produzca una nueva entrevista con el cuerpo técnico, o si podemos llegar a tener incluso hasta informes particulares del propio terapeuta que está analizando o llevando adelante un proceso para con esa víctima. Eso es importante.
pero me parece que hay que diferenciar que en el foro de familia la parte pericial de la parte informativa son dos a niveles totalmente distintos, independientemente de que técnicamente se lo llame pericia. En el foro de familia la primera entrevista que se hace con el cuerpo técnico no es lo que nosotros denominamos una pericia, y que por tanto, no sé si es, digamos, no es que no sé, no es atacable por vía de impugnación. Lo que podemos sí es tener nueva evaluación y podemos incluso hasta ampliarla o decir, en este momento esta persona no está preparada para ir a una entrevista, y bastará de nosotros, como letrados, decir cuál es el momento oportuno, ¿sí? Me parece que tiene que ver con eso, como para que empezar a dejar en claro, sobre todo cuando quien estamos hablando es de la víctima, y entender que el exponerla constantemente a distintas entrevistas, a distintas jurisdicciones, también provoca una revictimización. Y esto es importante sí tenerlo presente. Fue más una intervención casi como docente que como espectadora, pero sí me parece que todo lo que han dicho es parte de un poco de los saberes que yo comparto, de cómo llevar adelante desde el ejercicio profesional la temática. Bueno, muchas gracias, Ceci, la verdad un gustazo escucharte y nada, de compartir acá el encuentro. La verdad es que desde la Cuerpa lo que nosotras proponemos es, en casos, digamos, tanto sea, nosotros llamamos pericia psicológica, pero también tiene que ver con la intervención de los cuerpos técnicos, porque de hecho en la primera reunión los ejemplos de, por ejemplo, tomados de, bueno, en una causa de alimentos que se pide una pericia y que además en esa pericia digan que la mujer en realidad era instrumental. Un montón eso, porque estás pidiendo una medida por ahí de alimentos y te dicen, no, esta mujer en realidad está buscando favorecerse en la situación, bueno, es un montón, o en procesos de divorcio. Y eso surge de los informes técnicos, digamos, de los cuerpos técnicos, ¿no? Y bueno, la verdad es que si no tienen perspectiva de género, porque ahí están mostrando claramente un estereotipo de género, lo que hacemos desde esta perspectiva es oponernos, impugnar ese informe, o adjuntarlo, como decía hace un ratito. Lo que hacemos mucho, como en estas primeras entrevistas, escuchamos si la persona desea acceder a un tratamiento psicológico. Lo que uno puede hacer también, o si ya tiene un tratamiento psicológico, lo que uno puede hacer es reemplazar ese informe técnico, que en realidad lo que va a hacer es proponerle al juez una herramienta para determinar la medida de protección, como también lo establece el artículo 29 de la ley 26.485, digo, ese informe del cuerpo técnico puede ser reemplazado por informes de psicólogos tratantes, de asociaciones que estén trabajando con perspectiva de género. Entonces, lo que tratamos de hacer es ampliar eso, ¿no? Para evitar justamente ese obstáculo o esos estereotipos que solemos ver, o pedir profesionales con perspectiva, claramente. Eso cuesta un montón y va a costar un montón en la práctica profesional, pero lo que hacemos o tratamos de hacer es ir de a poquito dejando de manifiesto en el expediente que tal informe no tiene perspectiva, por ejemplo. O que acá hubo un estereotipo de género y, por ejemplo, medio sui generis también, pero les decimos, por ejemplo, que presenten un escrito diciendo justamente el informe, la verdad es que arroja un estereotipo de género, o que no es adecuado, o que no cumple con el fin del informe, que el fin del informe era demostrar el daño psicológico que ha sufrido la víctima, y si no demuestra eso, y bueno, lo dejamos por escrito, digamos. Esas son como buenas prácticas que nosotras utilizamos, y esto está en la ley, en el artículo 29 de la 26.485, digamos. ¿Alguien más? Bien. Después, ya estamos medio en hora, pero hay algunas preguntas en relación a cuáles son los puntos de pericia a pedir. Varias personas. Dale. No, que en realidad también depende mucho el caso y demás. Yo he leído algunos puntos que piden, o sea, se podría dividir respecto de la víctima y respecto del agresor.
Respecto del agresor, leí mucho que piden esto, ¿no? Los niveles de agresividad, odio hacia las mujeres y demás. Y después, respecto de la víctima, lo que solemos recomendar, ya les digo igual, caso por caso, pero más que nada esto, el contexto, la historia, digamos, los síntomas, la sintomatología compatible con ese cuadro de violencia, ¿qué más? Sí, más que nada la historia, que puedan dar cuenta de esa historia, de ese vínculo que ha tenido con esa pareja, los grados de naturalización de la agresión, los grados de naturalización de la inferiorización también, como, fíjense que son otros puntos, es otro modo de pensar la pericia, por eso entiendo que a veces cuesta porque es otra propuesta de poder pensar, que no, a ver, que no garantizamos nada tampoco, ¿sí? Pero me parece que sí arroja una práctica, o por lo menos apunta a una práctica en dejar en estos casos a la mujer con un poco más de margen de no exponerla a situaciones que no tienen ningún sentido. Tiene que ver con eso. Después los puntos periciales, vi ahí, me parece que también habría que ver los casos por caso, y habría que ver cuánta grado de creatividad, ¿no? Si se pide, o si se pide, qué se pide, ¿no? En algún punto, bueno, es una jugada, puede ser que uno pueda pedir y no lo puedan dar cuenta, me quedo pensando, ¿no? Bien, sí, tengamos en cuenta que quedan algunas clases, digamos, así que esto lo vamos a seguir abordando en las clases siguientes. Después hay una pregunta de Florencia que pregunta si eso se aplica a los defensores de los juzgados de paz. Me parece que hacía referencia a lo que comentabas vos, Dai, a la impugnación. Me parece, ¿no, Sí. Florencia? No sé si No, sí. hacías referencia a eso. Sí, hacía referencia a eso y vinculado con el tema de los juzgados de paz, que es lo que nosotros estábamos haciendo. Por eso hicimos la capacitación, para que podamos tener más herramientas a la hora de tanto defensor o asesor. Bueno, Flor, hola, ¿cómo estás? No te veo, pero qué lindo encontrarte. Sí, obviamente, estas prácticas nosotros las utilizamos en ambos fueros, digamos, en tanto el fuero civil como el fuero penal, y obviamente ustedes, tengo entendido que hacen más que nada procesos civiles, por eso, sí, por supuesto que se pueden utilizar para ambos, son son los lineamientos con los que trabaja el organismo del Ministerio de Justicia de la Nación, esto, ¿no? Evaluar las pericias, la pertinencia y todo lo que decíamos sobre la revictimización, porque si bien pueden colaborar en esto del daño, de acreditar el daño psicológico a la víctima, también es cierto que pueden resurgir traumas, que puede surgir esta revictimización al proceso y que después a largo plazo va a traernos consecuencias también, ¿no? O sea, puede ser que las personas se cansen del proceso, o sea, porque nos ha tocado escuchar seguramente a patrocinadas que sienten que se cansaron del proceso o que no les gustó esa situación o se han sentido incómodas en ese momento del informe, porque claramente tiene que ver con qué es lo que tomaron de esa entrevista, ¿no? Esos minutos que han tenido. Sí. En relación a eso, vuelvo a repetir, digo, lo de las clases siguientes, las compañeras van a hacer referencia a la intervención en juzgado de paz, pero todo lo que, digamos, vinimos dando, todas las docentes, son herramientas que se pueden utilizar en todos los ámbitos, son trasladables. Nosotras, quizás desde la práctica profesional hablamos específicamente de esto, pero son trasladables al trabajo que hacen ustedes diariamente, ¿no? Pero igualmente, las clases siguientes vamos a abordar la situación más en concreto y vamos a tratar de ver las dudas, ¿no? que van surgiendo. Nos guardamos los chats
de las clases, así que, bueno, esto que decía un poco Car, hoy de hecho no íbamos a hablar de pericias cuando armamos la capacitación, pero como es un tema que salió de ustedes, bueno, hicimos como ahí un cambio al momento de preparar la clase. Así que bueno, vamos agarrando las demandas, si alguno de ustedes quiere tratar algún tema concreto, nos pueden escribir y ahí, digamos, vemos de orientar la clase o tratar de... La idea es que nos vayamos con, digamos, algunas respuestas, obviamente que otras las podemos ir construyendo juntos y otras no vamos a tener respuesta, ¿no? Como digo, hay algunas cuestiones que, como dice Car, son más del caso particular, concreto, que lo vamos a tener que analizar con todo sobre la mesa. Bueno, ahí Cecilia dice, y entonces las características de las entrevistas sí pueden ser tomadas como pericias. Y más allá de que la conducción del proceso la tiene el juez, en este tipo de proceso es cierto que ustedes podrían incorporar puntos en la futura entrevista. Como una aclaración ahí a lo que decía Dai. Bueno, ya estamos en hora, yo no quisiera ser irrespetuosa del horario, pero si alguien tiene alguna duda más o algún comentario y quiere habilitar el micrófono, lo podemos hacer. Bueno, yo les quiero agradecer a todas y a todos. Bueno, como les decía a Maru también, si tienen alguna duda o desean el PowerPoint, a alguno no les llegó el de Pau, lo ponen en el chat, nosotras lo retomamos, digo, lo relevamos. Ahí está Gisela también de la comisión. Lo relevamos y les estamos enviando el material. Espero que haya servido algo como para pensar a pensar en conjunto todas estas prácticas. Cuesta, obviamente, porque es algo sumamente arraigado. Digo, el patriarcado está en todos lados y en todas las instituciones, en todas las disciplinas. Cuesta muchísimo, pero bueno, por algo se empieza y celebro que estemos todos acá hoy. Así que, bueno, Maru. Estaba contestando a Miriam. Miriam, si querés poner tu mail, así te mandamos el PowerPoint de la clase pasada. Bueno, muchas gracias a Car, Dai y Juli. Es un honor siempre escucharlas y compartir con ustedes, más allá de lo diario, no me canso de escucharlas, y me parecen unas docentes excelentes y profesionales. Bueno, y agradecerle desde el cuerpo y desde la comisión del Colegio de Abogados la presencia a todos ustedes. Así que bueno, nos vemos la clase que viene y ya les digo, si tienen alguna consulta o algo puntual, nos pueden escribir, que vamos a tratar de abordarlo. Bueno, muchas gracias y que tengan lindo día, que terminen bien el día.